Esto es una luz portátil para el automóvil que tengo ya desde hace mucho tiempo. La llevo para en caso de emergencia, se puede conectar al mechero. Puede ser muy útil en caso de tener que poner las cadenas de noche o revisar el motor. Y lo que voy a hacer es sustituir la bombilla de filamento por LED. Esta luz portátil, aparte de dar buena luz, como aquí vemos, puede tener un doble uso. Si ponemos esta carcasa, se ve de color rojo y se podía poner encima del coche o cerca del triángulo en caso de avería. Lo primero que voy a hacer es desmontar y quitar todo lo que no haga falta. El casquillo está formado por estas dos piezas, estaba bastante a presión y no me ha valido con el destornillador. He tenido que coger el alicate, forzar y tirar para sacarlo. Este montaje lo voy a hacer utilizando material que me ha sobrado de otras instalaciones. Voy a utilizar este trozo de aluminio que me sobró de la barra LED, cortaré dos trozos, uno al lado del otro. El driver de corriente lo colocaré en un lateral y utilizaré diodos de 1 vatio con estos soportes que creo que me caben por lo menos 3. 3 y 3 podré poner hasta 6 diodos. Como tengo intención de poderlo utilizar también como flash, he puesto los 6 diodos y voy a ver cuál es la tensión mínima de encendido. Estos diodos son de 3,2 pero se encienden con menos tensión. Aquí vemos 15 voltios, 0,72 miliamperios, es el umbral, apenas se ven. Lo subo un poco más y ahí con casi 10, 15,8 voltios. Como la tensión de la batería de un coche en carga puede llegar hasta casi 15 voltios, tengo que utilizar como mínimo los 6 diodos. Este es el esquema completo de lo que pretendo montar dentro de la carcasa de la luz portátil. Voy a utilizar el driver de corriente del foco LED, el que recuperé de un foco que se me averió. Este driver permite conectar entre 4 y 8 diodos, ya lo vimos en un vídeo anterior. En este caso, como hemos visto, tengo que poner como mínimo 6 diodos LED porque la alimentación del coche, el motor cuando está en marcha, puede entregar hasta alrededor de 15 voltios. A pesar de que en los diodos de entrada puede caer alrededor de 1 voltio, uno por cada lado, o 0,6, 0,7, 1 voltio menos, tendríamos una tensión de 14 voltios, 14, 13 como máximo en algún momento en este punto. Si ponemos menos diodos, a pesar de que son de 3,2, como hemos visto, a 2,5 ya se encendían, es decir que con 6 diodos a 15 voltios ya empieza a encenderse, pues el efecto de destello que pretendo darle no lo haría. Podría poner menos diodos para una luz normal, pero si lo que quiero hacer son destellos y quiero que el LED se apague, tengo que poner como mínimo 6. Como 6 va a provocar una corriente un poco alta, se va a calentar, pues lo que voy a hacer es quitarle esta resistencia, lleva 2 resistencias en el circuito, y voy a quitar esta de 6,2, ya lo vimos también en un vídeo anterior, y de esta forma se va a reducir la corriente a 220 miliamperios. Los diodos que voy a utilizar son estos, que permiten entre 250 y 300 miliamperios. Va a bajar un poco el rendimiento, pero es suficiente porque hay muchos diodos, en total va a haber 6. Aquí vemos la tensión que tiene, pero esta tensión es la tensión para que dé esta corriente de 250 a 300 miliamperios y no se apaga del todo, es decir que con 2,5 voltios el LED permanece un poquito encendido. Lo que voy a utilizar también es el pin de habilitación, que en este foco no se utiliza para nada. Este pin está al aire, está sin conectar a ningún sitio y por defecto está en pull-up por dentro y tiene una tensión alta. La tensión que tiene es la tensión de alimentación, la tensión con la que entramos aquí. Alrededor de 12 voltios es lo que tenemos aquí. Si este punto lo ponemos a masa, a 0, este driver deja de funcionar. Cuando deja de funcionar no va a elevar la tensión, pero vamos a tener la tensión que nos llegue a través de este diodo. Es decir, tendremos alrededor de 12 voltios. Por ese motivo, aquí con 12 voltios no se tienen que encender los diodos, si no, no se obtendría el efecto flash. Y este pin se va a controlar a través de un multivibrador estable. Este circuito ya lo vimos en un montaje anterior, en el que hacía una baliza con una batería. Os dejo por aquí el link del vídeo por si lo queréis ver. Allí estaba detallado el cálculo para los componentes. Bueno, he hecho alguna pequeña modificación con el fin de adaptarlo a este circuito.
La frecuencia que va a dar de destellos en caso de que esté conectado va a ser aproximadamente 5 Hz, es decir, va a hacer 5 destellos por segundo. Es una velocidad bastante rápida porque lo que se pretende es dar una indicación óptica de forma rápida. Y el ciclo de encendido va a ser solamente un 10%, aproximadamente. Esto ya luego lo mediremos y a ver en qué nos queda, porque siempre hay tolerancias en los circuitos y puede cambiar. ¿Cómo vamos a cambiarlo? Pues simplemente con un interruptor que le pondré en la parte trasera del foco, y este interruptor, si está abierto, el multivibrador está funcionando normalmente, está haciendo los pulsos del ciclo de trabajo, encendido y apagado. Cuando haya un pulso positivo se va a encender, es decir, este impulso va a ser 10 veces más pequeño que el impulso de cero, va a estar 9 veces en tiempo en reposo y una vez arriba. Y si queremos la luz fija, cerramos el interruptor, esta base del transistor se pone a masa, no conduce, la tensión de positivo le llega directamente al pin 1 y el circuito funciona de forma permanente, dejando todos los diodos LED encendidos a máxima luminosidad. El multivibrador lo voy a montar en una placa de tipo universal y haré los puentes por debajo con trozos de cable y estaño. Ya he quitado la resistencia 6,2 ohmios, la R2, y también he soldado este hilillo al pin 1 que irá conectado al multivibrador. Este hilo está a tensión alta y es el de habilitación, y cuando el multivibrador lo ponga a cero se apagarán los diodos. Y la alimentación del multivibrador está sacada en paralelo del C1, que es el condensador de filtro después del puente de diodos de entrada. Y por último estos hilos rojo y blanco que irán conectados a la serie de 6 diodos. Aquí podemos ver con detalle cómo ha quedado el multivibrador. Los terminales de los condensadores están protegidos porque van entre los transistores. El cable rojo-negro es la alimentación. Este cable verde es negativo, es para el interruptor. El cable blanco va al colector de este transistor, será el que produce la intermitencia. Y por detrás está soldado el cable azul que va a la base del transistor, va al interruptor, y cuando se ponga a cero mantendrá en alto el colector que va conectado a la habilitación y quedará la luz fija. Voy a quitar los terminales de entrada de alimentación del driver para soldar directamente los cables que vendrán de la batería. Voy a poner unas bases de plástico a las placas del driver y el multivibrador y las voy a sujetar con un alambre plastificado. Pongo el alambre encima de cinta de doble cara, encima pongo el plástico y luego lo pegaré al soporte de aluminio. Voy a soldar los cables verde y azul al interruptor. El verde es el común que va a los emisores de los transistores y el azul es el que va a la base del transistor.
Aunque ha quedado un poco justo, aquí están ya todos los diodos montados. El cable rojo es el positivo y viene del driver, y luego hay un puente cátodo-ánodo en todos los diodos, de una fila a la otra hasta el final, y aquí sale el negativo. En esta cara vemos el driver de corriente, está sujeto con el alambre. Esta es la salida de los diodos, el hilo de habilitación y la alimentación del multivibrador, que la placa la vemos al otro lado. Aquí tenemos ya el multivibrador, llegan los 3 cables del driver más 2 del interruptor, también está sujeto con un alambre, y por debajo están los separadores de métrica 3 que he utilizado en lugar de tuercas. Si nos fijamos, alguno de ellos está un poco torcido porque no había sitio, y este del extremo he puesto un tornillo para sujetar el cable de entrada de alimentación. Ahora voy a cortar una tira de aluminio para pegarla en los disipadores y así poder sujetar todo el bloque en la carcasa de la lámpara. Ya está pegada la pieza de sujeción, ha quedado bastante rígido. La he pegado con cianocrilato y le he echado un poco de bicarbonato para crear cuerpo y que quede más rígido. En la parte trasera está el interruptor, lo tengo cerrado para que quede la luz fija, medir la potencia y lo vamos a probar. Tengo la fuente preparada a 12 voltios y medio, el conector de mechero he puesto en las puntas, está el positivo al positivo, pero podría cambiarlo. Voy a girar el foco un poco para que no deslumbre y le doy tensión. Y vemos 5,33-32 de potencia de consumo. Voy a ponerlo en intermitente. Aquí el consumo se ve muy raro. El promedio calculado debería ser medio vatio y el efecto está interfiriendo incluso en la cámara. Ahora voy a poner la fuente a 15 voltios para comprobar que el efecto flash también apaga el LED. La subo. Ahí está, 15. Parece que ha subido un poco la velocidad de parpadeo, pero el LED se apaga, así que funciona perfectamente. Aunque en la cámara no se aprecia mucho, la voy a acercar. Ahí está el LED fijo. Y el consumo a 15 voltios, 5,2 vatios. Aunque está claro que al cambiar la bombilla de filamento a LED el rendimiento va a aumentar, voy a poner la bombilla original, la voy a medir a 12,5 voltios a ver qué consumo tiene. Conecto el terminal, 22,1 vatio. Voy a aproximar la cámara al casquillo a ver si pone algo. Es una bombilla de un filamento, como es lógico. Y en el casquillo podemos ver que pone 12 voltios, 21 vatios. En este caso el fabricante no nos engaña como en los diodos LED. Pone la potencia que es. Y antes de cerrar la lámpara voy a hacer una prueba con el osciloscopio para ver el ancho de impulso y la frecuencia del parpadeo. He puesto las puntas del osciloscopio en paralelo con el diodo LED. Para ver mejor la señal he puesto el osciloscopio en alterna, 1 voltio por división, 50 milisegundos, el ancho del impulso positivo, que es el encendido, el impulso negativo, que es el apagado, y la frecuencia. Aunque el acoplamiento del osciloscopio está en alterna, sabemos que los 6 diodos en serie empiezan a conducir a 15 voltios. Ahí tenemos el impulso. La tensión de encendido de los 6 diodos es de casi 19 voltios. El tiempo de encendido son 25,4 milisegundos. Luego se apaga a 184,7, es este tiempo. Y la cadencia es de 4,77 veces por segundo. Y ya por último voy a montar todo y vamos a ver las pruebas finales. Así es como queda la luz portátil recogida en su caja. Aparentemente no ha cambiado nada.
La diferencia es que ahora consume 4 veces menos que antes y tiene la función de flash. La voy a conectar y hago las pruebas finales. Voy a hacer las pruebas con la iluminación bastante alta. Aquí está el foco encendido. Y ahora le doy al interruptor y lo pongo en intermitente. Y poniendo la cubierta roja podría valer como baliza para ponerla encima del coche o en las proximidades de un triángulo en caso de avería.